Buenas noches. Damos inicio a la sesión académica del día de hoy. Lamentablemente, miembros de la Junta Directiva están ausentes por enfermedad, por viajes al exterior. Estamos en compañía del señor vicepresidente. Señor vicepresidente, por favor, el orden del día. Academia Nacional de Medicina, Auditorio César Augusto Pantoja, sesión académica, jueves 13 de febrero del 2020. Orden del día. Primero, saludo del presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, presentación del libro Nutrición aplicada en patologías crónicas, académica Patricia Sabino Lloreda, coeditora. Tercero, comentario, doctora Charlene Confer, profesor de nutrición, Director of Clinical Initiatives, Penn Nutrition Science and Medicine Center, Faculty Director, Nutrition Programs, University of Pennsylvania, School of Nursing. Y cuarto, cóctel. Está leído el orden del día, señor presidente. Bueno, está doctora Sabino, muy bienvenida a su academia y bienvenida a presentarnos su libro, quizás es una de sus últimas producciones científicas. La conocemos a usted acá en la Academia Nacional de Medicina como miembro de esta academia desde hace varios años y siempre ha sido usted una persona sobresaliente en esta rama, digamos así, de la medicina, cual es la nutrición. Usted es una de las personas de referencia en aspectos nutricionales en el país y verdad que nos congratula que sea este libro, Nutrición aplicada en patologías clínicas, en donde pudimos observar al ver el índice y algunos pequeños párrafos de lectura, trata usted diferentes campos de la nutrición. Es decir, entonces vamos a recibir una muy buena presentación de su libro, en verdad que nos enorgullece su producción científica, pero asimismo también nos enorgullece que usted sea una académica de esta academia. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Gracias, doctor. En el día de hoy quiero comenzar con un saludo al presidente de la Academia Nacional de Medicina, académico doctor Germán Esguerra Villamizar, al vicepresidente académico Germán Gamarra Hernández, al secretario perpetuo miembro honorario, el académico Gilberto Rueda Pérez, al secretario general académico David Vázquez Aguad, al tesorero académico Augusto Peñaranda San Juan, al expresidente de la Academia, miembro honorario y director de la biblioteca, el doctor José Félix Patiño, a la doctora Charlene Confer, invitada especial para esta sesión, a todos los académicos presentes, amigos, familia, señoras y señores. Les agradezco su presencia en este recinto para la presentación del libro Nutrición aplicada en enfermedades crónicas, el cual fue posible con la colaboración e intenso trabajo de los coeditores Cristina Posada Álvarez y David López y de los autores, varios de ellos acá presentes. Quiero comenzar hablando un poquito de Charlene. Realmente le agradezco a Charlene estar el día de hoy acá con nosotros. Para nosotros es un honor que ella haya venido. Además, con ustedes saben que cada vez que uno tiene un evento tiene un susto porque le sale el comunicado del ELN, se lo manda a la embajada diciéndole que esto era territorio peligroso para venir. Entonces, de verdad, Charlene, le agradezco estar acá con nosotros y haber saltado ese impasse. Como muy bien mencionó el doctor, el académico doctor Gamarra, Charlene tiene una excelente educación, no voy a repetir todas las cosas que él ya dijo, pero es una persona que comenzó estudiando matemáticas en alemán y después termina haciendo nutrición, tiene su maestría y su doctorado.
Tiene además las posiciones académicas de la Universidad de Pensilvania, que ustedes las ven ahí, no las voy a repetir, pero lo que les puedo decir que a muchos les va a tocar, digamos que les llega de manera cercana, es que ella trabajó tanto con el doctor Dudrick como con el doctor Rombaugh. Entonces, es persona que es muy cercana. El doctor Dudrick, su jefe era el doctor Jonathan Rhodes, al cual el doctor John Rombaugh le hizo su biografía, y Charlene fue la encargada de dar en ese tiempo la nutrición parenteral por un cáncer gástrico del doctor Jonathan Rhodes. Para nosotros que conocemos la historia de nutrición, sabemos que de estos tres personajes son realmente unos personajes de gran trascendencia y calidad científica. Ha tenido tantos reconocimientos, pero poder uno explicar qué es que la sociedad europea le haga un reconocimiento a una nutricionista, pues a una doctora americana en nutrición, es realmente uno de los grandes, digamos, logros que yo pienso y admiro profundamente que ha tenido Charlene. Además, ha sido miembro también honorario de la Sociedad China, y pues tiene una nominación al Premio Lingman de Enseñanza Distinguida de la Universidad de Pensilvania. Es expresidente de la asociación más grande que hay de nutrición enteral y parenteral, que es la Asociación Americana, y es responsable y editora de las guías de Aspen, sobre las cuales todos nosotros, los que vivimos en estos lados, hacemos caso para poder hacer el manejo de los pacientes. Fue editor asociado de la revista de la JPEN, que es el Journal de Enteral and Parenteral Nutrition, desde el 2005 al 2012. Además de todo, es una persona muy humilde y muy generosa en sí, porque cuando le pregunto yo, ¿pero cuántas publicaciones tiene? Me dice, yo no sé cuántas publicaciones tengo. A ella no le toca contarlas, a nosotros sí, para poder que sean un número, pero tiene muchas publicaciones. Además, es editor, ha tenido varios capítulos de nutrición. Siento mucho que el doctor Patiño no esté acá. Él trató por todos los medios de estar. Cuando le llevé ya el libro impreso, pues realmente nos hace mucha falta, y por lo menos se me ocurrió tomarle una foto para poder decir que sí, él estaba con el libro. Me ayudó durante todo ese proceso. Y quiero traerles otra foto de gente que nosotros queremos mucho. Esta foto fue tomada cuando el doctor Patiño cumplió los 90 años en la Fundación Santa Fe, por un evento, se le hizo en honor un evento académico. En este evento académico tenemos, pues, curiosamente, está también el doctor Juan Mendoza Vega, está el doctor Patiño y está el doctor Dudrick. El doctor Dudrick, a ver si esto no me marca. Bueno, el doctor Dudrick, ustedes le ven el letrerito del doctor Dudrick, falleció hace como 15 días más o menos, y es el padre de la nutrición parenteral. Él fue el que descubrió la nutrición parenteral, y por él nosotros pudimos realmente tener digamos, la posibilidad de salvar tantas vidas de tantos pacientes. Sin la nutrición parenteral, muchos de los pacientes, sobre todo pacientes de cáncer, no podrían estar vivos. Entonces, pues imagínense, yo teniendo una sesión como estas en la academia, es imposible no hacerle también honor tanto al doctor Juan Mendoza Vega como al doctor Stanley Dudrick, que fue uno de los que hizo uno de los inventos más importantes fuera de los antibióticos, que es precisamente el acceso de la nutrición parenteral. Y bueno, una vez en el tema, este es el libro de nutrición aplicada en patologías crónicas. El libro consta de 12 capítulos. Tenemos acá los editores, mis coeditores, que son Cristina Posada y David López. Ambos son egresados de la Universidad Nacional.
los dos con mucha experiencia. Cristina ha trabajado más de 20 años en nutrición clínica, 10 de los cuales trabajó como jefe de nutrición en Sanitas. Y su especialización, o digamos, lo que más le gusta hacer a ella es renal, pero también hace paciente en estado crítico y el conocimiento básico de bioquímica y nutrición. La otra persona, que es David López Daza. David también es egresado de la Universidad Nacional. Trabajó durante muchos años en el Instituto de Cancerología en Investigación. Actualmente está haciendo la maestría en epidemiología clínica. También trabajó en el Hospital San José en pediatría, y pues con este equipo realmente fue muy importante, digamos, fue muy fácil, por decirlo así, poder hacer este libro. Les agradezco a ellos. Les agradezco además a los diferentes autores de los diferentes capítulos que pudimos hacerlo sobre patología crónica, que ustedes los ven ahí. Algunos están acá, otros no, pero les agradecemos su participación. Hay otros colaboradores que han estado, que no se ven, pareciera como si no se vieran, pero realmente trabajaron muchísimo. Gustavo Patiño en la corrección de estilo, Raquel Tavares en la ilustración, la coordinación de diferentes personas, las revisiones editoriales, y al grupo también Distribuna, que nos ayudó con la impresión del libro. No puedo dejar de mencionar el prólogo escrito por el doctor Patiño, un prólogo que realmente lo que me recuerda es precisamente la posesión mía aquí en la academia, porque inicialmente el trabajo que yo hice para la posesión acá era sobre nutrición y obesidad, dicho en palabras cortas, y realmente esto es, digamos, que la segunda parte de entender por qué es la importancia en enfermedades crónicas. Este libro es diferente porque tiene una estructura muy diferente a la que hay. Inclusive cuando se lo presenté a una de las a la Panamericana, me dijeron, pero sí, el libro de Krause es mejor. Y yo, sí, claro, el libro de Krause es mejor, es uno de los textos donde uno estudia, ¿sí? Pero lo que pasa es que el libro de Krause no tiene esto, que es un libro práctico. Este libro está hecho para que la gente pueda, los estudiantes de nutrición o la gente que quiere atender a sus pacientes, tenga la información básica, pero además de todo pueda tener casos de estudio que le van a ayudar a poder desarrollar en realidad cómo es la situación con un paciente y cómo es el manejo nutricional. Además está hecho con la última bibliografía, lo que hace que sea un libro actual, que a veces es muy difícil para los profesionales de la salud que no tienen acceso a las revistas o que no hablan inglés. La segunda parte del libro, como les mencionaba, tiene los casos de estudio. Casi todos los capítulos tienen entre 2 y 3 casos de estudio porque este es el fundamento para esto. Y la última parte es una evaluación de conocimientos. Esta evaluación de conocimientos lo que hace es fijar las ideas más importantes sobre el campo de la nutrición y tiene también las respuestas que se encuentran al final del libro. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el porqué de escoger la nutrición en enfermedades crónicas? Bueno, ustedes con esto van a ver, ya funcionó, con esto van a ver que el 75% de las muertes en Colombia se deben a enfermedades crónicas. Y lo que se puede hacer es precisamente, una de las cosas es prevenirlas, y la prevención significa un trabajo en equipo entre nutrición y medicina. El segundo punto importante es que una vez que se desarrollan las enfermedades crónicas, estas conducen a la malnutrición, y es por esto que la conferencia importante que da Charlene es sobre el efecto de la malnutrición relacionada con la enfermedad. Como ustedes pueden ver, todas estas enfermedades crónicas que están tratadas en el libro son básicamente la razón de la mortalidad de la población
de la población colombiana y de otros países. En esta proyección vemos a Areteo de Capadocia, que fue el primero que hizo la discriminación entre una enfermedad crónica y una enfermedad aguda. Él decía que las enfermedades crónicas eran dolorosas y que molestaban. Tenemos otros doctores, como por ejemplo el doctor John Shaw Billing, que fue el primero en que desarrolló en la biblioteca de la Oficina del Cirujano General del Ejército de los Estados Unidos el índice médico. ¿Qué le decían a él? A él le decían que él era un estadista, y entonces él quería hacer una clasificación de las enfermedades y por qué le pasaban las cosas a los diferentes pacientes, y le dijeron que eso era una intromisión, que él no podía hacer eso, y lo dejaron a un lado, pero finalmente terminó haciendo el índice médico. También quise traer este artículo o esta publicación que sale de la Organización Mundial de la Salud, que habla sobre la transición nutricional en el 2030. En esta publicación en el 2005 que se hace esta publicación, es donde se empieza a declarar la necesidad de establecer un manejo para las enfermedades crónicas. Y aquí está Margaret Chan, que genera un plan de acción entre el 2013 y el 2020 con la Organización Mundial de la Salud, precisamente para la prevención y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Lo considera la OMS para ese momento como uno de los principales desafíos para el desarrollo del siglo XXI. Este libro, que me lo recomendó recientemente el doctor Gustavo Quintero, decano de la Facultad del Rosario, es muy interesante porque habla de cuál va a ser el futuro de la medicina, y yo veo plasmado el futuro de la medicina y de la nutrición muy unidos, donde habla de la importancia de la nutrigenética y la nutrigenómica, donde menciona que por lo menos hay 500 genes que se pueden modificar a través de la dieta y el ejercicio para contribuir con una batalla con las enfermedades. El tema con las enfermedades crónicas es que la complejidad de la nutrición se da en que antes era solamente prevención, pero a medida que la población va ganando edad, obviamente se envejece, la nutrición empieza a jugar un papel fundamental, ya no en la prevención, sino en el manejo de la misma. Y muchas de las enfermedades se van a empeorar con el hecho de que la persona esté desnutrida. Entonces, a mí me gustan los trabajos que ha hecho el doctor Elia, que trabaja en el Reino Unido, que habla mucho sobre lo que es la prevención de la malnutrición en enfermedades crónicas con nutrición. En este momento o en general tenemos cuestionamientos porque la gente cree que la nutrición es un lujo, que la nutrición no es un fundamento o que es parte del manejo integral de la enfermedad. Entonces, estos trabajos que comienzan en el 2000 por parte de la Sociedad Europea muestran que el manejo nutricional puede ayudar en forma positiva a los pacientes. Entre estos tenemos, por ejemplo, el manejo de los pacientes con cáncer. Durante mucho tiempo se creyó que los pacientes con cáncer no se les podía dar nutrición parenteral porque aumentaban el tamaño del tumor y no se les hacía nutrición. Y se sabe hoy en día que es lo contrario, no resisten la quimio, no resisten la radioterapia, y entre más desnutridos estén, peor les va. Enfermedades como EPOC, que también se mencionan en el libro, todo lo que son las alteraciones neurológicas. Entonces, la nutrición resulta ser una parte fundamental. Y como les decía, ¿por qué? Porque el hecho de que estas enfermedades tengan malnutrición, se incrementa la mortalidad, se incrementan los costos, pero lo más importante para uno y para el ser que uno quiere y para el paciente que uno trata es que disminuye la calidad de vida. Entonces, si uno mejora la nutrición, la calidad de vida se mejora, que es realmente para lo que uno trabaja con los pacientes.
Y para finalizar, les traigo esta comunicación que es muy interesante. Esta comunicación la saca ESPEN recientemente, o sea, la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, en una reunión que hicieron en Niza en enero de este año, en la cual dice que es mandatorio que se tomen acciones para que los médicos aprendan medicina. La mayoría de las facultades de medicina, aprendan nutrición. La mayoría de las facultades de medicina no tienen más de 5 o 6 horas de nutrición. Y resulta que el primer encuentro que generalmente tiene un paciente es con el médico. Si el médico no sabe nutrición y da una guía errada, no hay manera de convencer a ese paciente. Yo se los digo porque llevo 40 años luchando con eso. Entonces, las facultades que más tienen nutrición son facultades que tienen entre más o menos 25 horas durante toda la carrera, pero en la mayoría solamente tienen 5 o 6. Es por lo tanto un llamado aquí en la academia, precisamente en esta institución, decirles la necesidad y la importancia que es el poder incluir la nutrición como materia fundamental para la mejoría de los pacientes. No puedo terminar de agradecer, sin agradecer a toda mi familia, que de una u otra manera contribuyeron, sobre todo con el tiempo, que de otra manera contribuyeron a que pudiera yo hacer el libro. Aquí ven a mis hermanos, a mis hijos y a mi mamá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a estar con ustedes el día de hoy. Pero me alegro estar acá. Quiero hablar un poco más acerca de la desnutrición relacionada con la enfermedad. Mi práctica clínica es en adultos, así que voy a concentrarme más en adultos que en pacientes pediátricos. Y voy a comenzar hablando un poquito de la historia. Sabemos que la pérdida de peso es uno de los indicadores básicos de riesgo quirúrgico en pacientes con úlcera péptica crónica. Posiblemente esto fue el primer estudio de desenlaces de nutrición publicado en el mundo y el doctor Statler lo publicó en 1936. Él se sintió frustrado de que sus pacientes con úlcera péptica estaban muriendo por desnutrición y la diferencia en pérdida de peso le mostró también diferencias en mortalidad que llegaron a ser hasta 10 veces mayores cuando había esta pérdida de peso superior al 20%. Si avanzamos a los años 70, el doctor Butterworth señaló lo que él llamó, y él es un médico, él llamó esta patología desnutrición inducida por el médico, describiendo el hecho de que los médicos no le prestaban atención a la estatura, a la talla y al peso de sus pacientes, el uso prolongado de soluciones salinas y glucosadas, hacer que los pacientes pasaran días sin tomar ningún alimento por boca para hacer exámenes, la falta de comunicación entre los médicos y los nutricionistas, una nutrición enteral inadecuada y un soporte nutricional retrasado hasta que se presentaba la depresión nutricional. Así que no había ningún esfuerzo para prevenir el inicio de la desnutrición y no apreciar las nuevas necesidades generadas a raíz de infecciones y enfermedades. Él recibió mucha atención a raíz de esta publicación para que la comunidad de nutricionistas tratara de hacer algo respecto a estos problemas. El estudio
sobrevaloración de la nutrición provino de nuestros colegas de Canadá. El doctor Curtis Gigivoy fue quien lideró este estudio. Desarrollaron lo que se llama la evaluación o la valoración global subjetiva. Se trata de un enfoque donde, si vemos la historia del cambio en peso corporal, uno le pregunta al paciente si ha perdido peso en los últimos 6 meses o en las últimas 2 semanas. Preguntamos acerca de su ingesta y qué tan funcionales están, su capacidad funcional. Les preguntamos acerca de síntomas intestinales y cuál es el diagnóstico. En este punto, incluso a finales de los años 80, estaban pensando acerca del proceso patológico como tal. El diagnóstico les daría una idea de qué tan gravemente amenazado estaba este paciente con respecto a satisfacer sus necesidades nutricionales, y luego le hacían un examen físico buscando signos físicos de malnutrición o desnutrición. Fundamentalmente la pérdida de masa y de grasa, y luego existían 3 categorías de desnutrición. La categoría B es moderada con aproximadamente un 5% de pérdida de peso. C es desnutrición severa con una pérdida de peso superior al 10%. Y este es un concepto que todavía se sigue utilizando hoy en Canadá exclusivamente, con frecuencia también en Brasil. No estoy seguro de si se use este sistema en Colombia. ¿Se usa aquí en Colombia este abordaje, el SGA? Bueno, ustedes lo conocen entonces. Yo he venido trabajando en esto desde el 2010 aproximadamente. Yo fui parte de un grupo de colaboradores internacionales que se reunieron en la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral y también con la Sociedad Americana. Y finalmente logramos ver más claramente la relación entre desnutrición y el contexto de la enfermedad. Reconocimos que podía haber desnutrición crónica donde no había enfermedad pero no había suficiente consumo de alimentos, hambruna, quizás por falta de alimentos disponibles en el ambiente, como en el caso de una guerra, o pudiera ser también por un trastorno como la anorexia nerviosa, un trastorno de la alimentación donde la gente no come lo suficiente. Y luego desnutrición relacionada con enfermedad crónica, que es exactamente el tema de este nuevo libro. Se trata de todas esas patologías y condiciones como enfermedades cardiovasculares, diabetes, insuficiencia renal, donde el proceso patológico como tal produce una respuesta inflamatoria, y la inflamación ayuda a deteriorar el estado nutricional. La enfermedad aguda o la desnutrición relacionada con lesiones o injurias se presenta cuando un paciente tiene una lesión mayor o tiene una infección significativa, puede estar en la unidad de cuidados intensivos, pero la cantidad de inflamación es mucho mayor, es de órdenes de magnitud superior si la medimos, por ejemplo, con la proteína C reactiva como marcador. Entonces, establecimos esto en el 2010. Y esto es un diagrama esquemático que realmente nos plantea, esto es desarrollado por nuestros colegas en Europa y representa el sistema inmunológico. Cuando la respuesta inmune está sobreregulada por la inflamación, el resultado final es anorexia. La gente no tiene deseos de comer, pierde peso, no hay suficiente fuerza para funcionar, se sienten cansados, con dolor y tienen depresión y una pobre calidad de vida. Y un tumor puede tener exactamente el mismo impacto. Un tumor puede producir respuestas inflamatorias, enviar señales al cerebro, producir una pérdida de masa muscular y cambios en el metabolismo. Entonces, en Estados Unidos, en el 2012,
nosotros decidimos acoger este concepto de desnutrición relacionada con la enfermedad, pero empoderar a los nutricionistas clínicos para obtener los datos necesarios con el fin de fundamentar esta teoría. Básicamente, esto es el mismo escenario que les mostré anteriormente, pero los criterios que se utilizan en Estados Unidos son pérdida de peso, más del 5% en un mes, reducción en el consumo de alimentos, pérdida leve de masa muscular o masa grasa, masa de tejido adiposo. Si la desnutrición es severa, hay más pérdida de peso, menos ingesta de alimentos, hay más pérdida muscular, y esto es totalmente paralelo al esquema de SGA. De hecho, nos sorprendió que en Estados Unidos estamos utilizando las mismas variables que utilizan los canadienses, pero ellos dicen SGA, A, B o C, mientras que nosotros lo llamamos desnutrición moderada o severa dentro del contexto de enfermedad crónica o enfermedad aguda. Y como hablamos dos idiomas distintos, no podemos comparar nuestros datos de manera equitativa. Entonces quiero dedicar algunos minutos hablando de la diferencia entre tamizar para identificar nutrición, viendo cuáles son los pacientes que están en riesgo, y luego la valoración nutricional como tal. El tamizaje nutricional es necesario en Estados Unidos. Todos los pacientes que ingresan al hospital tienen que someterse a una valoración. Por lo general es la enfermera que lo recibe. Se les hacen preguntas básicas para determinar si están en riesgo nutricional. Y voy a mostrarles después cuáles son las dos preguntas que les formulan. La valoración nutricional, sin embargo, es una exploración mucho más profunda de todos los factores que participan en este juego complejo entre enfermedad y el estado de desnutrición. Para tamizaje en Estados Unidos, este es el que se utiliza con más frecuencia. Le preguntamos al paciente si ha perdido peso sin hacer dieta. No es que usted hubiera decidido que quiere perder peso y se pone a dieta. Usted no tenía la intención de perder peso, y si perdió peso de esta forma, ¿cuánto peso perdió? Y si ha estado alimentándose mal por pérdida de apetito. Todos los pacientes pueden responder estas preguntas, y usamos estas preguntas entonces para determinar quién está en riesgo. Esto es un sistema bien validado, desarrollado por nuestros colegas australianos. Los europeos utilizan un sistema de tamizaje ligeramente diferente. Ellos preguntan si el índice de masa corporal está por debajo de 20.5, si han tenido pérdida de peso en los últimos 3 meses, la ingesta y si el paciente está severamente enfermo. Y esto les indica si una persona está en riesgo. Y si están en riesgo, entonces profundizan para averiguar cuánta pérdida de peso ha habido y cuáles son las características clínicas de la situación que está ocurriendo en el proceso patológico, para que entendamos mejor por qué esta pérdida de peso. También tienen una herramienta de tamizaje especial que utilizan para pacientes añosos, que tiene las mismas variables, pero también considera actividad física, si el paciente está postrado en cama o a una silla de ruedas, o si caminan o tienen problemas neurológicos, personas mayores que tienen Alzheimer. Eso puede interferir también con su ingesta de alimentos. Y algunas veces llegan a medir la circunferencia de la pantorrilla para entender cómo está su masa magra. Nos dimos cuenta entonces de que teníamos un problema. Cuando yo fui la presidenta de ASPEN en el 2017,
yo encargué a un grupo de líderes internacionales de sociedades para que nos ayudaran a cerrar la brecha de este problema de que cada uno estaba utilizando enfoques diferentes para describir la valoración nutricional. Si hablamos distintos idiomas, no podemos darnos cuenta realmente de la extensión de la malnutrición y cómo podemos identificar cuáles son los paradigmas de tratamiento más efectivos si no podemos entender las variables nutricionales que se utilizan en los estudios. Estas son las personas que participaron. Hay personas de FALAMPE, que es la Asociación Latinoamericana. Yo sigo participando con este grupo y nosotros desarrollamos un liderazgo global de desnutrición que se llama GLEN para determinar la desnutrición. Y lo que hicimos fue sentarnos con las herramientas de nutrición de todo el mundo, sus herramientas de valoración, y comparamos cuáles son las variables que se utilizan. Y rápidamente podemos ver que pérdida de peso está presente en todos los casos. Menor ingesta de alimentos está en prácticamente todas las situaciones. Algunos utilizan el bajo índice de masa corporal, pero otros no. Y la mayoría de las valoraciones nutricionales consideran la pérdida de masa muscular, etcétera. Nos dimos cuenta de que efectivamente teníamos muchas similitudes en los diferentes sistemas, pero no podíamos saberlo por la forma en que lo representábamos o lo expresábamos. Así que durante aproximadamente 2 años nos reunimos repetidamente y negociamos este esquema. La idea es que siempre debemos utilizar una herramienta de tamizaje validada para determinar quién está en riesgo de desnutrición, y luego tenemos criterios de valoración. Uno de ellos es fenotípico, que podemos observar que pareciera desnutrición, y el otro es etiológico, es colocar el proceso patológico como parte de la historia. Y para ello hay que cumplir por lo menos un criterio fenotípico y un criterio etiológico, y determinamos la severidad de la desnutrición basado en el fenotípico. Esto significó muchísimo trabajo y ahora estamos validando este proceso. Se diseñó para hacer un método que puedan utilizar los médicos en las clínicas en todas partes, incluso con un mínimo de conocimiento sobre nutrición. Patricia ya les habló acerca de la cantidad limitada de horas de nutrición que reciben los médicos durante su educación. Ellos quieren hacer lo correcto para sus pacientes, pero ¿cómo pueden identificar quién está en riesgo de nutrición, quién está desnutrido, y luego crear un plan de tratamiento para ayudarlos? Y de eso se trata nuestro esfuerzo. Entonces, los criterios que nosotros elegimos, estos criterios están totalmente alineados con el sistema de los Estados Unidos, el sistema de Canadá y el sistema europeo. No estamos creando nada nuevo, estamos simplemente creando un paraguas que les sirva a todos para su abordaje local y nos da un marco de referencia unificado que necesitamos para poder ver hasta qué punto está la desnutrición relacionada con la enfermedad y cuáles son los enfoques terapéuticos efectivos para su tratamiento. Aquí les estoy mostrando las similitudes con el sistema norteamericano de los Estados Unidos, pero no voy a ahondar más en eso. Entonces, ¿qué hay de la prevalencia de la desnutrición relacionada con la enfermedad? Este es un estudio realizado en Ecuador. Allí utilizaron la evaluación subjetiva global, el enfoque canadiense para su identificación, y mostraron que aproximadamente un 8% estaban severamente desnutridos y casi 30% tenían una desnutrición moderada.
También esto se alinea muy bien con el índice de masa corporal de menos de 18.5, que se observó en un 85% de los pacientes que tenían desnutrición, bien sea moderada o severa, y se ve con menor frecuencia cuando el índice de masa corporal es más alto. Entonces esto tiene lógica desde el punto de vista clínico. Esto es una encuesta que realizó el doctor Correia de Brasil, describiendo la prevalencia de la desnutrición en pacientes hospitalizados en América Latina. Si vemos los porcentajes, oscilan entre 35 y 54%. Varía dependiendo de la población y del grupo etario, por supuesto, que se observe. Este es un colega de Singapur. Ella estudió dónde había prevalencia de desnutrición en términos de los diagnósticos de los pacientes, y podemos ver que el 71% de los pacientes de cáncer tenían desnutrición relacionada con la enfermedad. Y cualquiera que sea su especialidad médica, posiblemente estén dentro de esta lista. Estos son datos de Colombia. Y aquí estamos viendo en 800 pacientes colombianos tamizados utilizando esa misma herramienta de tamizaje para la desnutrición. Un 24% tenían riesgo nutricional, la mayoría no lo tenían. Y estos son datos de mi hospital en la Universidad de Pensilvania. Y tuvimos una muestra muy grande, tuvimos la suerte en ese momento que los datos de nuestro hospital están en una historia clínica electrónica. Eso significa que podemos mirar retrospectivamente y encontrar una muestra de pacientes muy grandes para analizarlos en grupo, y eso fue lo que hicimos acá. Los pacientes que se evaluaron por su desnutrición se remitieron o bien porque tenían riesgo nutricional de acuerdo con el puntaje de riesgo, estaban recibiendo nutrición enteral o parenteral, o tenían un tiempo prolongado en la unidad de cuidados intensivos. Y nuestro hospital es un centro de referencia de muchas cirugías, trasplantes, trauma y también condiciones neurológicas. Tenemos un centro de cáncer muy grande y muy activo también, o sea que es una población muy aguda la que tenemos en nuestro hospital. Y los pacientes se evaluaron por su desnutrición. Aproximadamente 2/3 de estos pacientes de hecho estaban desnutridos. Pero vean a quienes estábamos estudiando. Estos fueron los únicos que nos pidieron evaluar. Y no es sorprendente. Estos son datos de Noruega. Se evaluaron utilizando los nuevos criterios de GLIM, y con los nuevos criterios de GLIM identificaron más o menos un 20% de toda la población con malnutrición moderada y un 16% con desnutrición severa. Y bajo de peso es un índice de masa corporal de menos de 18.5 y ellos fueron 3%. Y este puede ser un problema en Colombia, lo es ciertamente en los Estados Unidos, en donde el problema predominante de salud pública es el sobrepeso y la obesidad. 2/3 de nuestra población tiene sobrepeso u obesidad, entonces no vemos tantos que tengan bajo peso. Al hacer la valoración nutricional para desnutrición, entonces tenemos que tener mucho cuidado de mirar las características como son la pérdida de peso no intencionada y mala ingesta de alimentos. Esto es de un hospital de Nueva York, y allí ellos analizaron solamente a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, pero
había muchos de ellos, un gran número de pacientes en cuidados intensivos, entonces decidieron que la desnutrición moderada no se sentían muy tranquilos con eso, entonces dijeron que los que tenían desnutrición moderada los iban a calificar como sin desnutrición y encontraron que el 85% no tenían desnutrición y 12 o 13% sí, de manera que estos son pacientes con desnutrición severa únicamente. Ahora, ¿qué pasa cuando reconocemos la malnutrición y la tratamos? Tristemente, hay muchos menos estudios que puedan responder esta pregunta y necesitamos estudios de esta naturaleza, pero aquí tenemos uno de Colombia. Estos son datos del Día de la Nutrición, que es un esquema muy grande de recopilación de datos a nivel internacional. Y miren lo que tenemos acá. Esto está en español, entonces a ustedes les queda más fácil leerlo que a mí. Y si no ingieren alimentos, si no están recibiendo nada por vía oral, tienen un mayor riesgo, 1.77 mayor de desnutrición. Y también un alto riesgo de rehospitalización y unas estancias hospitalarias más largas. Entonces, no queremos que nuestros pacientes tengan que volver a hospitalizarse, tampoco queremos que la estancia hospitalaria sea prolongada, tampoco al paciente le interesa quedarse más tiempo en el hospital. Este es otro estudio y aquí muestra la permanencia hospitalaria. Estos son pacientes con riesgo de malnutrición. Estos eran los que no tenían el riesgo y vemos que la permanencia hospitalaria se prolonga en 2 días y ese es el costo de la permanencia, que es mucho más alto, y la mortalidad es mucho más alta. La mortalidad global es más o menos 10% versus 3% y las rehospitalizaciones son más altas y yo creo que esto también son datos de Colombia. Esta figura es de uno de mis colegas de Singapur. Es una figura que nos muestra la probabilidad, esta sobrevida, la curva de sobrevida, y los que están bien nutridos tienen una probabilidad de sobrevida de 86% en un periodo de 3 años, mientras que los que están mal nutridos tienen una probabilidad de solo el 48%. Ella también mostró que tenían mayor probabilidad de ser rehospitalizados en un lapso de 15 días y tener una permanencia hospitalaria más larga y 3 veces más costos por esta rehospitalización. Entonces, la malnutrición es algo serio. Este estudio es nuevo y analiza desenlaces posoperatorios en pacientes malnutridos. Utilizan los criterios de GLIM nuevamente y si tienen malnutrición los pacientes según los criterios de GLIM, la probabilidad de complicaciones serias de la cirugía aumenta casi en 30%, la probabilidad de muerte aumenta más o menos 2 veces. Estos son desenlaces que ningún cirujano quiere tener en sus pacientes, obviamente. Y estos son más datos de mi grupo. Mostramos que los pacientes malnutridos tenían, incluso cuando ajustamos para edad, sexo, raza, hospitalización quirúrgica o médica, tenían 2 veces mayor probabilidad de rehospitalizarse y 1.5 veces mayor probabilidad de mortalidad. Entonces, estamos hablando que son desenlaces serios y no somos los únicos que hemos mostrado estos datos. Estos son rehospitalizaciones y podemos ver que los pacientes malnutridos tienen 2 veces mayor probabilidad de ser rehospitalizados. Este es el estudio en las unidades de cuidados intensivos y aquí se muestra en
algunas diferencias dependiendo del tipo de unidad de cuidados intensivos, pero en los modelos ajustados todos encontraron más de una mayor probabilidad de mortalidad cuando había desnutrición. Este es uno de los pocos estudios que estudia la intervención nutricional, porque somos muchos los que todavía seguimos tratando de identificar a los pacientes desnutridos y ver cuáles son los desenlaces que se asocian con ellos, pero este grupo ha decidido tomar un paso más, hacer una valoración individual de los pacientes hospitalizados. Estos no son pacientes que están en cuidados intensivos, incluyeron a más de 2.000 pacientes en el estudio y los aleatorizaron para recibir una intervención nutricional o para recibir el estándar de cuidado. Esta es la ingesta calórica y la ingesta proteica. La probabilidad de alcanzar las metas fue mucho mayor cuando recibieron la intervención nutricional. Se hizo el tamizaje nutricional y luego se hizo la intervención, y estos son los criterios de valoración de mortalidad por toda causa. El grupo de la intervención fue el que en el cual se hizo valoración nutricional y se le dio una intervención nutricional y presentaron una mejor sobrevida que aquellos que recibieron el estándar de cuidado en el hospital. Este es un estudio importante publicado en el Lancet, que es una revista de alto impacto. Y este es un estudio para mí sorprendente. Este grupo mostró que en 500 pacientes en ambos brazos compararon a los pacientes que recibieron alimentación preparada correctamente para los pacientes y les llevaban esos alimentos hasta la casa. Los que recibieron esas comidas tuvieron menos hospitalizaciones, la mitad de las hospitalizaciones y menos visitas por parte de enfermeros. Nosotros tenemos instituciones de enfermería a donde pueden ir los pacientes cuando están muy débiles, y hubo muchos menos ingresos en esas instituciones de enfermería. Hubo ahorros de $753 al mes, o ese es el estimativo. Si todos hubieran recibido esos alimentos, esas comidas, se hubieran obtenido estos ahorros. Tal vez lo que se tomó en cuenta aquí es que las personas podían estar demasiado débiles como para preparar sus comidas, y se utilizó esta intervención. Y JAMA es otra revista de alto impacto. Y Patricia y yo podemos sonar muy radicales cuando hablamos acerca de la desnutrición o malnutrición relacionada con la enfermedad, pero si las revistas JAMA y Lancet publican estos artículos es porque claramente es un tema muy serio en general. Entonces, solo para resumir, espero haberlos convencido de que la malnutrición relacionada con la enfermedad es una preocupación global de salud. Esto no es solo un problema en Colombia ni en los Estados Unidos. Tenemos que reconocer esta malnutrición y tratarla para mejorar los desenlaces de salud de nuestros pacientes. Y quiero agradecerles muchísimo por su atención. Gracias, doctora Charline, por su excelente conferencia. Creo que la doctora Charline ha hecho al trabajo presentado por la doctora Sabino, ha hecho un complemento absolutamente maravilloso. Es podríamos decir, una cátedra magistral en muy pocos minutos. Nos ha enseñado aspectos básicos de la clínica de la malnutrición, y también su incidencia, su prevalencia, sus resultados, su relación con la mortalidad en las diferentes o en algunas enfermedades crónicas. En verdad, doctora Charline, que su charla fue excelente y muy complementaria a lo que la doctora Sabino nos presentó. Creo que todos nosotros hemos oído, ¿verdad?, casi una hora magistral
en aspectos nutricionales, bien presentando un libro de la producción de la doctora Sabino, también de grandes importancias y características científicas, como los aspectos clínicos que la doctora Charlene nos ha dado. Muchas gracias. Hay unos pocos minutos para preguntas e inquietudes. Yo quería preguntarle a Charlene si nos puede hablar un poquito del efecto de la malnutrición en los pacientes con cáncer. Si puedes extenderte un poco en la malnutrición de los pacientes con cáncer. Claro que sí. That's a great Es question. I una appreciate it. pregunta excelente y agradezco mucho que me la haya formulado. Malnutrition in cancer La patients is a malnutrición en los complicated topic, pacientes de cáncer es and un we've tema had many complicado y theories se han over planteado muchas long teorías periods of time. desde But hace we mucho know tiempo, that pero for sabemos effective que cancer para que la therapy, terapia it's very oncológica sea important efectiva, that the es muy patients importante are que los able pacientes to puedan tolerate the entire course of el esquema chemotherapy completo de la or the quimioterapia entire o el course esquema of completo de radiation therapy, radioterapia. and to do Y so para ello in the time that is necesitamos que most sea en beneficial. el tiempo If a que es de patient mayor becomes beneficio so para ellos. Si el weak paciente se that debilita hasta they tal punto que no cannot puede tolerate the soportar la chemotherapy, and you quimioterapia have to y delay the es chemotherapy, necesario you've entonces missed demorar the esa best quimioterapia, se window habrá for perdido killing la mejor those cancer ventana para cells. matar esas células The cancerosas. same thing is Y true of lo mismo sucede radiation. con la So radioterapia. that's what feeding Por patients who have eso cancer es que can gain alimentar a los you is the pacientes con ability for cáncer them to nos survive the permite therapy needed to ayudarles a que effectively treat the sobrevivan cancer. a esa In terapia my que va hospital, a eliminar el cáncer. one of En mi the hospital, clinical una de dietitians los was dietistas working clínicos with estaba patients who trabajando were con los going to pacientes have que autologous iban a stem cell recibir transplants. trasplantes They células had madre leukemia, autólogas, and they tenían would leucemia get a lot y of iban chemotherapy a and recibir then have their quimioterapia y own después cleaned iban a recibir trasplante de sus bone marrow propias reinfused. células madre de The médula physicians ósea. did not want to Los order médicos no parenteral querían nutrition ordenar la because nutrición they parenteral thought that porque they would have pensaban more que infections. iban a tener más So infecciones. she did a Entonces, study. esta She looked dietista at 3 clínica years of hizo un data estudio, analizó and 3 showed años de them datos y les that demostró the patients que who los were pacientes malnourished malnutridos had infections, tenían but infecciones, the ones pero who were aquellos treated que did eran not. tratados And con la then intervención they nutricional no. agreed Y to entonces let accedieron her y start le permitieron doing a nutrition assessment hacer on una every valoración one of nutricional en those cada uno patients. de esos They did pacientes. not all need, No todos ellos parenteral necesitaron nutrición parenteral. Sorry, I've been talking all Llevo day. todo el día hablando, les presento disculpas. But Pero what was lo que sí fascinating when they fue did this fascinante study cuando hicieron este is estudio that fue the que patients vieron que los who pacientes were que evaluated se nutritionally, valoraron para and su estado sometimes they got nutricional parenteral nutrition, y que sometimes recibieron they nutrición parenteral had a more, veces, en algunos de nutrition ellos, supplements, en otros lo que se utilizaron liquid nutrition fueron supplements suplementos like orales Ensure, como Ensure, but they had fewer pero con esa bloodstream intervención infections tuvieron menos than the ones infecciones who were not treated. del torrente sanguíneo que aquellos So que that no se changed the habían culture tratado, y eso in a major modificó way la in cultura my radicalmente hospital. en mi We all hospital. have the feeling that Todos the tenemos la patients idea in de que our los pacientes de nuestro hospital are hospital son diferentes, from all son the diferentes others everywhere de los else. otros pacientes que hay I en doubt otros that that's hospitales. really true, No creo que sea but, realmente cierto, pero there's a lot of value hay in looking mucho at your valor patients en el and trabajo looking at de what kind of analizar la outcomes are población de pacientes associated de with cada institución y malnutrition, cuáles son los what desenlaces kind of que se outcomes asocian con la matter most malnutrición, to you cuáles son los as a desenlaces que más clinician les and to your importan a patients. ustedes como Certainly clínicos y your a los patients pacientes. don't want Ciertamente to die. los pacientes They no wouldn't be quieren coming for care morir. if Si they wanted quisieran to morir, die. no buscarían atención And médica. everyone Y would rather todo el be at mundo home preferiría estar en su than casa staying que in the tener que hospital. quedarse en un hospital. So Entonces, I yo feel quite
Estoy bastante segura de que es muy importante hacer tamizaje nutricional, buscar la malnutrición y que cuando encontremos la malnutrición establezcamos un plan de tratamiento que puede basarse en muchas cosas distintas y de esa manera podremos ayudar más efectivamente a que los pacientes de cáncer tengan su mejor desenlace posible en respuesta a ese tratamiento para el cáncer. Creo que hablé más de la cuenta. Sí, académico Fandiño. Primero, excelente tratar estos temas de calidad de vida para nuestros pacientes. Importantísimo. Segundo, esta mañana en la revista de Ortopedia de la Fundación Santa Fe, casi que tratamos este tema a profundidad porque es tan importante en la recuperación, la calidad de vida de un paciente, la nutrición, como la parte del conocimiento del paciente que tenemos que tener, la parte psiquiátrica, la parte, no es solamente la parte técnica. Nosotros operamos a los pacientes, les damos fórmulas, les decimos tiene tal enfermedad, tiene tal cosa, y le damos la fórmula y el paciente se va, pero no. Tenemos que tener profundidad en conocimientos, enseñarle al paciente la nutrición. Esencialmente importante, muy importante, sobre todo en los pacientes de enfermedades crónicas, en los pacientes quirúrgicos, en los pacientes con cáncer, en los pacientes, eso es esencialmente importante porque eso los salva a los pacientes. Muy amables a ustedes porque nos tocaron un punto muy importante a los médicos. Gracias. Charlene, ya que hablas de los efectos de la malnutrición, ¿podrías hacer una relación o una correlación de lo que es la fractura, the hip fracture, la fractura de cadera, con los pacientes de la tercera edad? Tal vez tengas tus datos más recientes que yo, pero sabemos que las fracturas de cadera son una de las lesiones más importantes en los adultos mayores y en general es la causa de muerte y también genera muchísimo dolor. Entonces los pacientes no comen, se vuelve una condición muy difícil de manejar y de tratar. La pérdida de peso es muy común entonces en esos pacientes, la inmovilidad se empeora, pierden masa muscular puesto que dejan de caminar. Entonces, en términos generales tiene un impacto negativo sobre el estado nutricional de los pacientes. Es un grupo que vale la pena tamizar para malnutrición y volver a tamizar al poco tiempo para asegurarnos de que estén mejor. ¿Qué agregarías solamente tú? que muchos de los pacientes tienen esas caídas básicamente por falta de ejercicio y por falta de alimentación y desencadenan la fractura de cadera. Entonces no es solamente antes, sino antes y después. Claro que sí, totalmente cierto. Y algunas veces, si el estado nutricional es deficiente, no tienen suficiente vitamina D y desarrollan debilidad muscular y se caen. Entonces, sí, es un ciclo muy complejo de la relación entre la malnutrición y estas condiciones patológicas. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo soy oncólogo y en verdad que nosotros los oncólogos tenemos grandes problemas en el aspecto nutricional. Tenemos el problema de la enfermedad o varios cánceres de por sí, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón. Son cánceres que van terminando el paciente por su misma patología. Y hay otros tumores que la misma sintomatología limita la alimentación de los pacientes, cánceres de cabeza y cuello, cáncer de estómago, cáncer gastrointestinal, limitan la ingesta de alimentos. Y viene un gran problema que muchas veces, como bien lo decía la doctora Charlene, el mismo tratamiento contribuye en esa mala nutrición.
viene la quimioterapia, aquella quimioterapia que limita la ingesta desde la pérdida del apetito hasta la poca tolerancia que los pacientes tienen con sus alimentos. La misma radioterapia cuando se hace a nivel de tórax, de tubo digestivo, de tubo gastrointestinal, viene la limitación no solo en comer, sino los diezma por las diarreas, inflamaciones gastrointestinales, en fin. Tenemos esos grandes problemas en el paciente oncológico. Primero por la misma enfermedad, segundo por la misma sintomatología que el paciente presente y tercero por las mismas terapias que van a influir en la poca ingesta. Con respecto a los pacientes de trasplante de médula ósea, nosotros en la clínica de Mali iniciamos el programa de trasplante de médula ósea hace 27 años. Y en un principio teníamos primero una gran desconfianza, segundo un desconocimiento y la alimentación parenteral era poco conocida y poco utilizada, incluso en nuestro medio que fue el primer servicio de trasplante de médula ósea que hubo en el país. Entonces teníamos un gran temor muchas veces de iniciar alimentación parenteral y lo postergábamos lo que más pudiéramos porque pensábamos que le íbamos a hacer más bien no un beneficio sino un maleficio al paciente. Ahora los años han pasado, la experiencia, el conocimiento, las prácticas de la nutrición parenteral a nivel mundial han mejorado enormemente y ahora un 70-80% de los pacientes que llevamos a trasplante de médula ósea les instauramos alimentación parenteral. Bueno, eso es de mi poca experiencia. Bueno, ¿alguna otra consideración? Un comentario sobre mi especialidad que está muy en relación. Yo soy ortopedista cirujano de columna y hoy en día cirugía de columna está haciendo en pacientes de 90 años y por encima o en pacientes muy jóvenes con escoliosis y deformidades y es sobre la alta incidencia que hay en estos pacientes con desnutrición e infecciones y falta de fusión o no unión en la colocación de los injertos y eso lo estamos viendo, son pacientes que muchas veces pues, terminan en unidad de cuidados intensivos, en hospitalizaciones prolongadas, infectados y con no unión y 2, 3 y 4 cirugías por vía anterior, por vía posterior, por esta causa. Entonces el apoyo que hoy en día se está dando en las instituciones precisamente con todo lo de la nutrición parenteral y yo diría que más importante que eso es la evaluación previa del paciente de uno cuando lo va a operar y enviarlo a que se le haga un manejo prequirúrgico preoperatorio sobre esto. Pero como dijo el doctor Fandiño, muy importante el aporte de ustedes para nosotros los médicos, los que hacemos cirugías y tenemos relación directa con esto. Muchas gracias. Bueno, todos nos vamos muy contentos con esta excelente presentación, esta excelente noche científica y nutricional. Muchas gracias.